Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Estoy mirando el chat para saber si tengo buena recepción de sonido. Ahí Mariela Ruiz Uriz me dice que sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por participar hoy de este segundo encuentro. Ahí me avisan que bárbaro, así que muchísimas gracias por la asistencia técnica también de los y las participantes. Vamos a dar comienzo a este segundo ciclo de conferencias y conversatorios organizado por la Oficina de la Mujer y obviamente con el auspicio y el apoyo institucional del Tribunal Superior de Justicia, que a través de esta oficina implementa la política de incorporación de la perspectiva de género hacia adentro y hacia afuera del Poder Judicial. Hoy vamos a dar comienzo a este segundo encuentro. La semana pasada tuvimos un encuentro vinculado con la neurociencia, con los prejuicios y los estereotipos en las decisiones judiciales, y hoy vamos a tener un encuentro que tiene que ver con la aplicación práctica de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Vamos a ir abordando distintos temas, vamos a comenzar con la experiencia de Chile. Estoy acompañada de un panel muy pero muy importante, donde vamos a ir tratando de llevar este encuentro de una manera dinámica. Sí les tengo que dar algunas reglas de moderación que tienen que ver con que este encuentro cumpla con ciertos requisitos, obviamente académicos y de respeto. No permitimos que se hagan referencias a causas individuales, salvo que sean fallos en jurisprudencia de interés. Obviamente, por favor, no individualizar personas ni causas en trámite, porque eso de alguna manera nosotros lo hemos abierto al público en general, pero tenemos una altísima participación de personal y de integrantes del Poder Judicial, lo cual a nosotros nos complicaría después eventualmente seguir abriendo estos encuentros tan valiosos. Sin más, les quiero avisar también que la semana que viene vamos probablemente a dar una revisión de la primera conferencia, porque por cuestiones técnicas tuvimos, digamos, una cuestión que nos excedió, que por cuestiones climáticas quedaron muchas personas fuera de la sala, y por problemas de conectividad. Entonces hemos detectado que muchísimas personas nos habían reclamado que hagamos una segunda edición. Así que vamos a volver a dictar la conferencia de Neurociencia y Derecho la semana que viene, así que también están invitados e invitadas a hacerle llegar esta invitación a todas las personas que ustedes consideren. Bueno, vamos a comenzar con el tema que hoy yo les propongo abordar. Voy a controlar el tiempo para poder ser respetuosa de quienes me van a preceder en la palabra. Voy a abordar lo vinculado con el cuaderno de las buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias. Este cuaderno fue elaborado en el vecino país de Chile, es un cuaderno que cuenta con la colaboración técnica de Eurosocial. Eurosocial a través de dos técnicas muy pero muy importantes, dos expertas en género. Cualquier cuestión yo voy a estar atenta al chat, así que me lo hacen saber. Nosotros desde Neuquén y desde el Poder Judicial de Neuquén tuvimos la suerte justamente de participar de esta experiencia y se elaboró, lo cual terminó en un cuaderno. ¿Me están escuchando? Ahí alguien dice, no escuché nada, la mitad, bueno, tiene que ver con el ingreso por ahí, con el tiempo. Voy a dar comienzo nuevamente entonces a la presentación de este cuaderno. Listo, ahí está, se escucha perfecto. Muchas gracias Mario, muchas gracias Sebastián. Este cuaderno nosotros no vamos a alcanzar a abordar, ahí muchísimas gracias. J está compartiendo, que es uno de los técnicos que nos acompaña hoy. Este es el cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias. Nosotros hoy vamos a compartir el enlace. Yo simplemente, si ustedes van a utilizar esta versión, que es la versión digital, y el enlace que nosotros le vamos a compartir como material, en la página, como ahora vamos a mostrar, en la página 90, van a encontrar cómo comienza digamos, este análisis. Muy bien, Jota, muchísimas gracias. Esta es la matriz de análisis. Bueno, vamos a hablar un poco de, rápidamente, todos sabemos qué es juzgar con perspectiva de género. Yo no voy a poder desarrollar absolutamente todas las cuestiones, pero sí me interesaría muchísimo que, por favor, cuando enviemos el enlace, por favor, ahí lo están enviando, ustedes lo descarguen y a su vez vayan directamente, lo ideal es recorrer todo el cuaderno, por supuesto, pero vayan directamente a digamos, a esta matriz de análisis.
Vamos a ir al primer paso rápidamente, yo voy a ir controlando el tiempo. Muy bien. Vamos a ir a este primer paso, identificación del caso. Fijémonos que tiene que ver con mirar el contexto. Voy a señalizar algunos detalles y algunos recordatorios, digamos, como directrices que tenemos hacia jueces y juezas o personas en definitiva que toman también decisiones, pero es muy importante tener en cuenta el contexto. Juzgar con perspectiva de género es una forma de ver la realidad, es una forma de analizar los hechos y el contexto de una manera no sesgada. Justamente vamos a abordar la cuestión vinculada con los estereotipos y los prejuicios hoy nuevamente, y de eso se va a ocupar Patricia, que nos va a acompañar más tarde. Vamos a seguir repasando, después cualquier cosa estoy abierta a preguntas, ya tienen el enlace, pueden ir a la página 90 e ir volcando las preguntas. Analizar el contexto en que se desarrollan los hechos, muy, pero muy importante al momento de abordar justamente, ahí lo estamos marcando, al momento de abordar la toma de decisiones judiciales. Esto implica reconocer el contexto cultural, reconocer los patrones, reconocer la cultura, las tradiciones, y fíjense, más abajo, te pediría, Jota, que subas la página, ubicar el lugar de ocurrencia del suceso. El lugar de ocurrencia del suceso es fundamental. En esto les recomiendo, como voy a hacer después, leer el paradigmático caso de Campo Algodonero, donde en un contexto de violencia generalizada hacia la mujer se consideró que la desaparición de estas no era una cuestión de riesgo, y justamente ese fue una de las causales que los llevó a ser condenados por responsabilidad contractual e internacional del Estado en la Corte Interamericana. Segundo, identificar las partes o sujetos procesales desde las categorías sospechosas. Fundamental esta cuestión. Yo estoy yendo muy rápido porque nosotras queremos utilizar la menor cantidad de tiempo posible. Recuerden que las partes están inmersas en la cultura, y esta puede validar prácticas o situaciones discriminatorias que estén naturalizadas a su vez. Las categorías sospechosas son las que allí están identificadas. Bueno, vamos a seguir, Jota, hacia la página 91. Identificar los derechos reclamados o vulnerados. Hay que tener en cuenta en este punto que justamente los derechos de las personas que son víctimas de discriminación normalmente no se reclaman, y reclaman eventualmente solamente algunos que reconocen, pero no todos. Para ello es muy, pero muy importante que el juez o la jueza, el magistrado o la magistrada, o el nombre que le den según el país, estén atentos a esta cuestión de los derechos reclamados o vulnerados. Vamos a seguir pasando. Revisar la necesidad de disponer o no medidas de protección. Esto les pido que por favor cada uno lo aborde. Y ahora vamos a ir al análisis y desarrollo del caso, y ya voy a ir, hay pregunta Esteban, ¿dónde está el enlace? El enlace está un poco más arriba del chat, así que Esteban, si subís un poquito lo vas a encontrar. Actuar con la observancia de la debida diligencia judicial para garantizar el acceso a la justicia. Es muy importante en este punto recordar que la debida diligencia es un estándar que tiene que ver con tomar todas aquellas previsiones, con tomar todas aquellas decisiones, ya sean, como dice ahí, de hecho o de derecho, pero debemos recordar a su vez que cuando se encuentra en juego la violencia contra la mujer, debemos tener en cuenta que Belén do Pará establece el deber de debida diligencia reforzada. Vamos a ir ahora al segundo paso. Si subyace una relación asimétrica de poder. Fundamental en este punto abordar si existe una relación asimétrica de poder. Justamente ahí menciona parejas, padres o madres. Bueno, justamente ahí dice uno de los elementos centrales de la desigualdad y la discriminación tiene que ver con estas relaciones que de alguna manera no son reconocidas fácilmente porque la estructuralidad habla de su permanencia en el tiempo. Para ir cerrando, porque ya intuitivamente sé que no dispongo de más tiempo, los roles y estereotipos, que en este caso está hablando del paso 3, justamente van a ser abordados con posterioridad. Vamos a ir al paso 4. Yo les estoy haciendo un repaso para que cada uno, por favor, recurra a la página, digamos, a la matriz de análisis, y vamos a generar nuevos encuentros donde vamos a seguir abordando y profundizando estos temas. Luego, vincular estos temas de juzgar con perspectiva de género tenemos que tener en cuenta al momento de juzgar la interseccionalidad de las discriminaciones. En muchísimos casos, por ejemplo, en el caso de tratarse de una mujer, esta puede ser atravesada por distintas
discriminaciones que tienen que ver con cuestiones vinculadas, como dice ahí, con distintas situaciones o circunstancias de su vida. Seguimos y ya voy a llegar al último y al cierre, y tiene que ver con esto. Perdón, Jota, si podés subir un poquito más. Perdón si se hace corto, pero lo hemos programado precisamente para después volver con las preguntas. Y con esto cierro. El examen normativo es el paso 4. O sea, subsumir un hecho en un marco normativo, aunque sea un estándar de protección especial de la mujer, no es juzgar con perspectiva de género. Precisamente si la subsunción, como ya dijimos en la conferencia pasada, posee sesgos, roles, estereotipos, no reconoce las relaciones de desigualdad estructural, ni la interseccionalidad de las discriminaciones, ni reconoce una categoría sospechosa, esa mirada a los hechos, esa valoración de las pruebas, va a estar de alguna manera, como dijimos también en el encuentro anterior, contaminada durante la subsunción. Y aunque el encuadre jurídico quede prolijo, quede coherente en términos aparentes, vamos a tener una decisión que en definitiva va a carecer de perspectiva de género. He visto decisiones que invocan la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de una manera sesgada, y el marco normativo aplicado fue en perjuicio de la mujer, creyendo que la favorecían. Por eso es tan importante mirar los hechos con perspectiva de género. Muchísimas gracias, y ahora voy a dar paso a la segunda intervención, que es Débora Valle, que nos va a hablar del protocolo para juzgar con perspectiva de México del país de Chile. Débora, te escuchamos. Gracias, Soledad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy ahora a tratar sintéticamente de exponer sobre el J, si pones la carátula del protocolo, te lo voy a agradecer. ¿Me están escuchando? Ahí está, gracias, J. Este es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad. Es un documento elaborado por el Superior Tribunal de México y que tiene una cierta historia que lo precede. Y así ustedes van a entender por qué la meticulosidad de este protocolo. Este protocolo surge como imposición dentro de las medidas de remediación que la Corte Interamericana de Justicia impuso al Estado de México por haber encontrado la responsabilidad internacional por incumplimiento del deber de debida diligencia y de vigencia y tutela de los derechos humanos de las mujeres en 3 casos muy importantes y que fueron señeros en esta materia, que es el de González y otras contra México, es decir, Campo Algodonero del año 2009, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, también del año 2010, ambos contra México. Entre las distintas apreciaciones que formula la Corte en los distintos parágrafos de estas sentencias, una de ellas, referida específicamente a las medidas de reparación, impone al Estado de México la incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia. México comienza a través del Superior Tribunal de Justicia un proceso de diagnóstico de conocimientos y percepciones de género, no solamente en el personal que trabaja en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, sino que también hizo lo propio, después con posterioridad, en el ámbito de los 15 tribunales superiores estaduales, es decir, los tribunales federales. A partir de la obtención de los datos que surgen de estos 2 diagnósticos, se pasa a elaborar este protocolo. Este protocolo, que es ni más ni menos que una herramienta de trabajo, un método de análisis complementario que bajo ningún punto de vista excluye a ningún otro, pero que es el que debe tenerse presente si debe aplicarse o no en todos aquellos casos donde se adviertan relaciones desiguales de poder, categorías sospechosas, entre las cuales no solamente está el género, donde haya relaciones asimétricas entre las partes, donde haya violaciones a los derechos humanos y situaciones de desigualdad estructural. Todos estos son elementos o focos rojos, como dice el protocolo, que deben llevar a quien debe impartir justicia a aplicar este método de análisis.
Ustedes van a ver cuando puedan ingresar al protocolo que tiene toda una serie de capítulos que hablan de la justificación, el marco legal, el marco teórico o contenido teórico, que explica qué implica el juzgar con perspectiva de género y el por qué juzgar con perspectiva de género. Porque, entre otras cosas, en la sentencia que se dicta en un caso concreto, lo que se hace es remover justamente estas relaciones asimétricas de poder, remover las situaciones de vulnerabilidad estructural y en definitiva permitir que la persona pueda alcanzar su proyecto de vida con total vigencia de los derechos humanos. Por lo cual, el mismo protocolo explica que no solo debe aplicarse el protocolo para juzgar con perspectiva de género en los casos donde se encuentren involucrados derechos de las mujeres, sino también en aquellos casos donde las categorías sospechosas involucren a otras personas, como por ejemplo migrantes, que no necesariamente deben ser mujeres. Tiene un capítulo específico referido a categorías sospechosas, las considera como focos de atención que deben llamarle la atención, perdón por reiterar la palabra, a quien está llamado a resolver en el caso concreto, porque de estar presente alguna de estas categorías sospechosas, que pueden ser la etnia, la religión, las ideas políticas, las creencias religiosas, la determinada condición social o cultural o económica, la condición de migrante, la edad, el pertenecer a una determinada categoría minoritaria, personas privadas de la libertad. Es decir, la lista que enumera está lejos y dista mucho de ser una lista cerrada, pero cuando estas categorías sospechosas se presentan, el juzgador debe aplicar necesariamente el protocolo para juzgar con perspectiva de género, porque entre otras cosas que hace hincapié el protocolo, resaltando que es parte de la perspectiva de género, es que justamente se deben tener en cuenta todas las intersecciones de estas categorías sospechosas. Están presentes a veces junto al género, y a veces se presentan directamente estas categorías sospechosas, solapadas bajo esta binaridad bajo la que se presenta el género, y que es uno de los elementos que pretende desarmar o deconstruir la perspectiva de género. J, si rápidamente podés ir a la página 81, ustedes van a ver que aquí el protocolo presenta un método, el método que adopta el protocolo, para jugar con perspectiva, cómo jugar con perspectiva de género. Y si ustedes recuerdan lo que recién exponía la doctora Genari, van a ver que llamándolos de distinta manera y ordenándolos de otra forma, quizás metodológica, los dos instrumentos hacen hincapié sobre todo en el análisis de los hechos. Aquí además invita a analizar cuestiones previas al proceso. Por ejemplo, también lo mencionaba la doctora Genara, si requiere órdenes de protección en el caso concreto, si la admisibilidad del asunto requiere un análisis de género. Luego, determinación de los hechos e interpretación de la prueba. Si podés avanzar, así les voy enunciando los restantes pasos. Luego, la determinación del derecho aplicable. Y aquí hace mucho hincapié el protocolo, hablando de que el derecho aplicable, en primera instancia, lleva a un control de convencionalidad, que es también lo que prescribe la Corte en estas sentencias que yo he mencionado. Que el jugador debe en todo momento tener en cuenta el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque por la responsabilidad internacional que puede generarle al Estado por violación de derechos humanos, por no cumplir con las normas convencionales, es un deber el hacer el control de convencionalidad. Y en el caso específico de una supuesta violación de derechos humanos de las mujeres, no debe limitarse a hacer el control de si se cumplimentan o no con las obligaciones y deberes de Belén do Pará, sino que debe controlarse y verificarse el cumplimiento de todo el sistema interamericano de derechos humanos, porque justamente los convenios forman parte y hacen un sistema estructurado donde no necesariamente un convenio excluye al otro. Así podemos ver que este protocolo presenta similitudes con el cuaderno que presentó la doctora Genari, y además, si nos vamos ahora rápido porque me queda muy poco tiempo, en la argumentación también hace hincapié el protocolo que debe estar presente la argumentación de perspectiva de género, y el mismo protocolo explica el por qué
es muy importante, porque en definitiva en el caso concreto lo que se está haciendo es restaurar la violación de los derechos humanos y permitir que haya este tipo de resoluciones judiciales opera como una suerte de faro que a la comunidad le dice que ante una violación de derechos humanos el Estado no permanece sin tomar ninguna medida, sino que a través de una sentencia lo que en realidad estamos haciendo es garantizar a una persona que pueda desarrollar su proyecto de vida. Como les decía, más adelante en el protocolo van a encontrar una lista de verificación, que es la que nos permite, aplicándola al caso concreto, poder determinar si en realidad estamos en presencia o no de un caso que tiene que ser analizado bajo este método y juzgado bajo este método. Yo los invito a que estudien y analicen el protocolo. Aquí está la lista de verificación a las cuales les hacía referencia, porque van a ver que guarda relación con el método que recién estábamos mirando, es decir, la lista de verificación respecto de los asuntos previos al proceso, los sujetos involucrados, los hechos, la argumentación, la prueba, y así sucesivamente. Y tener fundamentalmente en cuenta que la perspectiva de género debe estar presente en todas las instancias, en todos los fueros y en todas las etapas de la resolución de un caso concreto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Débora, clarísima. ¿Se escucha bien? Pregunto porque tenemos a veces algunos problemas con el sonido. ¿Se escucha bien? ¿Alguien si puede responder en el chat? Gracias, Verónica Lázaro, muchísimas gracias. Gracias, Elina. Bueno, ahora vamos, Débora, Clara, como siempre, les queremos transmitir que vamos a volver a subir los dos enlaces al final de la charla. Vamos a compartir incluso con las personas que participaron de este encuentro después más material, así que no hay ningún problema. Todo va a estar subido a la página de la Oficina de la Mujer, a la cual también los y las invitamos para que la visiten. Ahora vamos a dar comienzo. Estoy tratando de, bueno, incentivar un poco al tema de las preguntas. No tengan ningún tipo de reparo, pregunten lo que quieran. Ahora vamos a dar comienzo a la intervención de Sandra González Taboada. La doctora es fiscal jefe de la tercera circunscripción y presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Neuquén. Muchísimas gracias, Sandra, por tu participación, por tu generosidad. Muchísimas gracias a la asociación y a toda la comisión directiva, de los cuales también hay muchos representantes hoy, por esta colaboración, por esta integración, por este esfuerzo conjunto. Quiero señalar mi agradecimiento a toda la asociación, porque, y en la persona de su presidenta, porque realmente aquí hay mucho trabajo, mucha antesala que no se ve, mucha elaboración, hay muchos ensayos, aunque a veces no se note, porque siempre parece que esto es mágico, que aparecemos en una pantalla, pero hay mucho trabajo de producción. Así que, gracias, Sandra, te pido por favor que le hagas extensivo este saludo a toda la comisión directiva de la asociación. Gracias por este auspicio y gracias por tu participación. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Soledad. Voy a transmitir a mis compañeros del Consejo Directivo. Bueno, yo me voy a tomar unos segunditos nomás de esta charla para agradecer en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Neuquina por la invitación de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Acceso a Justicia a participar y coorganizar estos conversatorios que iniciaron el jueves pasado. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, que estos encuentros ayudan a sumar conocimientos, a enriquecernos y a darnos herramientas que nos van a servir para nuestro trabajo cotidiano. Así que muchas gracias. Voy a abordar mi tema, que seguro me voy a pasar de tiempo y pido por favor que me lo hagan saber. Yo voy a hablar de los criterios de género para valorar las evidencias en una investigación criminal. Sin duda, la temática investigativa de los órganos acusadores fueron y son cuestiones que generaron y generan preocupación a la hora de analizar las modalidades de la obtención de la evidencia para sostener una imputación. Ya en el año 2007, en el informe anual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el informe anual de acceso a mujeres víctimas de delitos, nos recomiendan, nos advierten que las investigaciones no pueden hacer énfasis
solamente en el aspecto físico o en la prueba física y solamente en la prueba testifical. Hay que revalorizar la credibilidad de la víctima y ocuparse en forma adecuada de todas las periferias para sostener la versión de la víctima. Como tampoco podemos minimizar, no podemos dar poco valor probatorio, obviamente, al conjunto de personas que hacen al ámbito de la víctima, sea este ámbito el educativo, el del trabajo, el familiar, el laboral. No se puede encarar una investigación seria si la iniciamos asumiendo conductas cubiertas de patrones socioculturales discriminatorios, ya que puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en los casos de violencia y hasta una asunción tácita de responsabilidades de ella por los hechos. Esta influencia puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba respectiva, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones personales. Entonces, entendemos que resulta inadmisible la apertura de una investigación criminal relativa o investigaciones relativas al comportamiento social, sexual, previo de las víctimas en caso de todo tipo de violencia ejercida sobre una mujer. Sin duda, con el advenimiento del nuevo ordenamiento procesal en nuestra provincia, ya en el 2014, con el sistema adversarial y sus principios rectores, se logra una más rápida y eficiente control de determinadas situaciones que nos permitan inferir válidamente a priori posibles estereotipos, o sea, posibles concepciones estáticas y posibles sesgos de género. La inmediación es una herramienta por demás valiosa que contamos, valiosa y eficiente para contar con mejores elementos de juicio que nos permitan valorar tanto la declaración de la víctima como en forma global la información colectada, especialmente todo lo que tenga que ver con las experticias psicológicas y sociales. El Protocolo de México en su página 79, que yo les invito a leer, nos indica que es de supina importancia identificar a la víctima y su contexto. Esta identificación, tanto de víctima como de contexto, debe darse en forma unísona con el anoticiamiento del hecho. No importa de qué manera nos enteremos, nos anoticiemos de este presunto suceso delictual, sea por medio de la propia víctima, sea por personal policial, sea por otro organismo dependiente del Poder Judicial o hasta otro organismo dependiente de otro de los poderes del Estado. Pero en este primer momento nosotros debemos determinar, establecer el contexto donde se desarrollan los hechos para poder valorar la prueba con perspectiva. Debemos determinar si alguna de las personas involucradas se encuentra en situación de pobreza, de marginación, de vulnerabilidad. Entendida esta, y allí vamos a las reglas de Brasilia, sección 2, sección segunda, punto 1, como la condición en que se encuentran aquellas personas que en razón de su sexo, de su género, de su estado mental, de su estado físico, de sus circunstancias sociales, o por cualquier situación encuentren especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por su ordenamiento jurídico. También debemos determinar en este primer momento si hay una relación asimétrica de poder y la influencia de esa relación asimétrica con la valoración probatoria, y luego me voy a explayar sobre este tema.
Finalmente, las categorías sospechosas también debemos identificar, las que nos hizo referencia Débora hace un ratito, y que vale la pena mencionar que también son categorías que están reconocidas por la CEDAW. Si la persona pertenece a un grupo históricamente desventajado, si la persona presenta características que las ponen a una doble discriminación. ¿Y qué comportamiento esperamos si las personas, o sea, de las personas involucradas o de las víctimas, y si ese comportamiento obedece a estereotipos o a una manifestación de sexismo? Esta manifestación de sexismo entendido como la actitud discriminatoria de quien infravalora al sexo opuesto o que hace distinción entre las personas de diferentes sexos. Como es muy cortito el tiempo que tenemos y nos pareció más oportuno dejar más tiempo para las preguntas, yo me voy a referir solamente a dos situaciones en donde creo que se deben agudizar nuestra mirada para desentrañar si nuestro actuar como integrantes de la parte acusadora durante la pesquisa se adecúa a la debida diligencia impuesta convencionalmente. En ese sentido voy a hablar primero del consentimiento. Sin duda creo que debemos tender a evitar prejuicios y concepciones estáticas en caso de sucesos contra la integridad sexual al momento de verificar el consentimiento de la mujer para el trato sexual o el consentimiento para cierta modalidad del trato sexual. En ese orden, debemos soslayarse en temperamentos que nos exijan, que exijamos en las víctimas actos heroicos que puedan llegar a terminar con su vida o que puedan ponerla seriamente en riesgo para nosotros sostener la imputación. La ausencia de lesiones físicas nada conmueve, y en ese sentido debemos prestar mayor atención a las lesiones psicoemocionales, que hay que saber hallarlas. Caso contrario, estaríamos invisibilizando todo el marco convencional y legal que tutelan a las mujeres víctimas de este suceso. Reitero, la ausencia de lesiones no es sinónimo de ausencia de abuso. Otro aspecto a considerar seriamente en el tema del consentimiento es el análisis del contexto en que se da el suceso delictual. Hay que agudizar el estudio en miras de detectar relaciones asimétricas de poder o situaciones estructurales de desigualdad. Si los resultados de dicho análisis perfilan este tipo de relaciones o estas desigualdades, la perspectiva de género ofrece un método adecuado para encontrar una solución apegada a derecho. En este sentido entiendo que es de una buena práctica ahondar en las diferencias etarias, mirar las relaciones parentales, las relaciones de amistad, o sea, aquellas relaciones en donde la víctima haya depositado una mayor confianza en quien después es su agresor, o sea, deposita una mayor confianza de quien supone no va a venir el ataque. También es muy serio, muy eficiente analizar las relaciones o las dependencias espirituales, emocionales, jerárquicas, económicas, o sea, toda situación, toda relación en donde ubique a la víctima en una especial situación de vulnerabilidad. Todos estos indicadores nos permiten sostener ausencia de consentimiento o al menos un viciado consentimiento. Respecto de la retractación, agradezco el aviso, el Cuaderno de Buenas Prácticas de Chile nos recomienda que la valoración de la prueba en casos de violencia contra la mujer no tengamos en cuenta las prácticas o las generalizaciones que utilizamos para todo tipo de caso.
que es la permanencia y la reiteración. En materia de violencia contra la mujer no aplica este supuesto. ¿Por qué? Porque la valoración es diferente. De conformidad a la mayoría de los casos, la mujer víctima de violencia se retracta, la mayoría se retracta. Y el origen de esta retractación es importantísimo que lo establezcamos, pero que lo establezcamos con certeza. Esto es, que este cambio en la voluntad de la víctima, de la mujer, no sea producto del ciclo de enamoramiento, o sea, de una reconciliación, que no sea consecuencia de una falta de asesoramiento, que no sea consecuencia de una amenaza, que no sea consecuencia de una dependencia económica, que no sea consecuencia de una puja de hijos. Es muy importante para valorar la retractación de la, testimonial de las víctimas, esclarecer debidamente, certeramente, que no responda a estos indicadores que acabo de decir. Y si se dan estos supuestos, o sea, si se verifica que no es consecuencia de tales situaciones, yo soy de la opinión que debemos respetar la voluntad de la víctima. El Estado no puede abogarse la voluntad de la víctima, siempre que se descarten claramente aquellas situaciones. Creo que no podemos olvidar que en la mayoría de los casos la víctima mujer no se reconoce, no se acepta, no entiende que lo es, o sea, no se visualiza como víctima porque ha normalizado o ha naturalizado la violencia física, la violencia verbal, la violencia, hasta la violencia sexual. Por eso es muy importante que en muchos casos las medidas de protección que podamos plantear respecto de ellas puede llegar a ser lo único que culmine el ciclo de violencia y en algunos casos hasta salve su vida. Ya para finalizar, porque me está quedando muy poquito y todavía queda una compañera, creo que es necesario construir nuevas herramientas para que la actividad persecutoria sea compatible con las exigencias de la totalidad del marco de derechos humanos y otras que conlleven a la tutela judicial efectiva de todos los que integramos la sociedad, sin distinción alguna. Y que en esa actividad, este procedimiento que el aparato o el órgano acusador realice sobre la víctima debe evitar su revictimización, o sea, la victimización secundaria o la institucional. En ese orden entiendo que la valoración del testimonio de la víctima, la utilización de mecanismos diferenciados para la toma de declaraciones considerando las condiciones de vulnerabilidad o el tipo de victimización, la necesidad de neutralizar el uso de estereotipos sexistas en nuestras argumentaciones, el reexamen de criterios con que se ponderan aspectos de la vida privada previa y posterior de las personas que han sido sexualmente victimizadas, la valoración de las evidencias físicas y la construcción de un nuevo juicio sobre el consentimiento son solo algunos aspectos que creo estamos llamados a pensar y a debatir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad que has hecho un uso del tiempo impecable, cosa que yo no cumplí, así que pido disculpas. Excelente tu intervención, muy clara. Ahí estamos tomando todas las preguntas, estamos tratando de distribuirlas por responsable. Y bueno, ahora vamos a dar comienzo a la última participación. Es la doctora Patricia Lúpica Cristo, jueza, vicepresidenta del Colegio de Jueces del Interior, y a su vez es vocal de la segunda circunscripción de la Asociación de Magistrados, y ella abordará uno de los ejes o las cuestiones que trasuntó durante todo este encuentro, que son los roles y estereotipos de género y la importancia de su deconstrucción. Te escuchamos, Patricia. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos y todas? En esta oportunidad yo voy a hablar
acerca de cuáles son los estereotipos más comunes en la utilización de las sentencias judiciales y la importancia de detectarlos y de deconstruirlos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Neuquén y a la Oficina de la Mujer por organizar este ciclo de encuentros, detrás de los cuales hay un gran trabajo de logística y organización que corresponde mencionar y también agradecer. Bien, como punto de partida de lo que voy a hablar, quiero invitarlos a que observen estas líneas que están en pantalla, y que respondan si quieren en el chat o si quieren se responden a sí mismos, si les parece que estas líneas son de igual tamaño. Desiguales. Bien, ahí contestan algunas personas, y si no, los invito a que se contesten a sí mismos. Aunque la línea de abajo, algunos dicen iguales, otros dicen desiguales, lo cierto es que voy a hacer uso de esta imagen para señalar que aunque la línea de abajo pareciera ser más larga que la línea de arriba, ambas líneas miden exactamente lo mismo. Ambas líneas miden exactamente lo mismo. A partir de esta figura, el premio Daniel Kahneman, el Premio Nobel de Economía, invita en su libro Pensar rápido y pensar despacio a no dar por supuesto lo que se percibe a primera vista. Es decir, las cosas no siempre son lo que parecen y es necesario hacer un alto para apreciar, para poder cuestionar lo que se aprecia a través de los sentidos y de la experiencia. Es decir, que lo que vemos nunca es neutral, y para ello es necesario hacer un alto para reconfigurarlo. Traigo estas líneas a propósito y en relación a lo que son los estereotipos, porque con los estereotipos pasa exactamente lo mismo. Los estereotipos son concepciones acerca de cómo se comportan, cómo se deben comportar las personas a partir de su sexo, de su género, de su orientación sexual, de su origen étnico, de su religión. Y la identificación de estos estereotipos, es decir, tomar lo que dice Daniel Kahneman, hacer un alto para reconfigurar, constituye un paso fundamental para reconocer y para poder hacer efectivos los derechos de todas las personas. Los estereotipos entonces, algo de esto ya abordó la doctora Gennari la semana pasada, son características, son actitudes, son roles que se le asignan a determinadas personas, y a su vez los estereotipos de géneros están relacionados con las características sociales y culturales que se le asignan históricamente a los hombres y a las mujeres, que están basadas principalmente en las diferencias en razón del sexo. Es cierto que responder a estereotipos responde a un proceso de simplificación del mundo y tiene que ver con una posibilidad de hacer asequible nuestro mundo, de poder entenderlo, de poder aproximarlo, y por ello organizamos, estereotipamos. Sin embargo, aquí hay un problema. ¿Cuándo se convierte en perjudicial un estereotipo? ¿Cuándo un estereotipo perpetúa la discriminación? ¿Cuándo un estereotipo no cumple con el principio de igualdad que somos llamados a valorizar y a considerar al momento del análisis de los hechos y del dictado de nuestras sentencias? Y para responder esta pregunta, yo el marco conceptual que he utilizado son los cuadernos a los que se ha referido tanto la doctora Gennari como la doctora Valle, pero para responder esta pregunta acerca de cuándo un estereotipo es perjudicial, hay una lista y hay una línea en la página 48 del Protocolo de México de una serie de preguntas que estamos llamados a responder para ver si el estereotipo es perjudicial, si viola el principio de igualdad. Pero básicamente lo que dicen los autores Rebecca Cook y Simon Cusack señalan que cuando el estereotipo niega un derecho, cuando impone una carga, o cuando margina a la persona o vulnera su dignidad, estamos aplicando estereotipos que lo que hacen es ser absolutamente perjudiciales. ¿Por qué decimos que son perjudiciales la aplicación de los estereotipos en las sentencias judiciales? Porque obturan la visión de quien los aplica. Lo que hacen es sesgar la mirada, porque son generalizaciones exageradas que lo que nos impide es analizar y considerar cuáles son las características individuales que somos llamados a ver en el caso concreto. Entonces, si nosotros realizamos afirmaciones generalizadas en relación a roles, atributos, actitudes o comportamientos, claramente estamos generalizando exageradamente, aunque valga la pena repetirlo, y dejamos de considerar cuáles son las características individuales que debemos observar.
Básicamente, ¿cuál es el marco normativo que nos impide utilizar estereotipos en las sentencias judiciales? Es el artículo número 6 de la Convención de Belén do Pará, el artículo número 5 de la CEDAW. Esto está todo detallado, yo no me quiero extender en la normativa, para justamente no hacer más pesada la exposición, pero sí quería referirme a cuáles son los estereotipos más comunes que han sido utilizados en las sentencias judiciales y que han sido detectados por los mecanismos internacionales. Yo me voy a referir, identifiqué a 8, voy a ir pasándolos rápidamente, pero lo que quiero básicamente es como poner en palabras y ponerle rostro y ponerle nombre y apellido a cada uno de estos prejuicios, justamente y decimos que son prejuicios, porque son juicios que no están sometidos ni a una constatación, ni tampoco están sometidos a una falsación. Por eso decimos que justamente son prejuicios. El primero de ellos, que ha sido identificado por los organismos internacionales, es la noción preconcebida de la violencia como un asunto privado. Si nosotros decimos que la violencia es un asunto entre convivientes, claramente estamos aplicando un estereotipo de género, y si hablamos de la mujer como corresponsable, no estamos entendiendo el fenómeno de la violencia como un fenómeno complejo, y lo que estamos haciendo es analizarlo como un hecho aislado, y ya sabemos que la violencia contra la mujer es un complejo multifactorial en donde inciden numerosos factores que somos llamados a considerar al momento de analizar los hechos en concreto. Segundo prejuicio identificado por los organismos internacionales, el mito de la mujer mentirosa, la mujer mendaz, o pensar que una mujer fácilmente puede denunciar una violencia contra la mujer o una violación. Si yo digo que una acusación puede hacerse con facilidad, claramente estoy cayendo en un estereotipo, porque estoy haciendo una generalización exagerada y no estoy considerando el caso en particular. Tercer estereotipo, considerar a la violencia física como única forma de violencia. Si nosotros consideramos a la violencia física como única forma de violencia, y si como juzgadoras y juzgadores nos vemos centrados a verificar en el cuerpo de la víctima lesiones físicas, estamos olvidando de considerar a la violencia otra vez como un fenómeno complejo, y en donde tiene muchas modalidades, como por ejemplo la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica. Es decir, que el concepto de violencia no se agota con el concepto de violencia física. Cuarto estereotipo identificado por los mecanismos internacionales, están todos detallados con remisión a los casos en cada uno de los cuadernos. Yo no voy a omitir señalar los hechos y señalar los precedentes porque están detallados, simplemente lo que quería es enunciar cada uno de ellos para para activar el ejercicio de detectarlos, básicamente. El mito de la mujer instrumental o la situación de que se denuncia de que las mujeres quieren o pueden denunciar para obtener un beneficio económico, como por ejemplo quedarse con una vivienda. Esto claramente es un prejuicio, es una afirmación generalizada, y no podemos incurrir en estos estereotipos o en estos sesgos al momento de analizar los hechos del caso. Sexto prejuicio identificado o sexto estereotipo identificado, descalificar a la víctima y a su testimonio por su comportamiento anterior o posterior al hecho. Si yo me pregunto sobre las relaciones personales de la víctima, sobre la actividad sexual de la víctima, si yo invoco o si yo me centro en analizar cuál es la forma de vestir, la vida social de la víctima, la vida nocturna, cuáles son sus creencias religiosas, claramente allí mi decisión va por la canaleta del prejuicio, y esto no puedo hablar de contextos en donde existan víctimas propiciatorias o víctimas propiciantes, porque ahí, reitero, o sea, mi decisión ya se va por la canaleta del prejuicio y incurro en violar todas estas normativas internacionales y en no hacer realidad el derecho a la igualdad. Séptimo estereotipo identificado, exigir la respuesta de la víctima como una respuesta ideal. Esto también tiene que ver con comprender el fenómeno de la violencia como un fenómeno complejo. También tenemos psicólogos aquí que están asistiendo, claramente las víctimas no reaccionan ni de la misma manera, ni de la misma forma, y pensar en que la víctima de una violación tiene que intentar escapar en la mínima oportunidad, esto es claramente un prejuicio y un estereotipo. No podemos hablar de víctima ideal, de mujer honesta. Estas categorías van por la canaleta de un sesgo y obturan la visión de quien las aplica. Por último, algo que ya señaló Sandra, pero que lo voy a retomar, que es básicamente el párrafo 100 del caso
Fernández y Ortega versus México, en donde lo que ha dicho la Corte, básicamente en palabras más o en palabras menos, es que en los casos de violencia sexual, ante la ausencia de testigos y donde solamente podemos hablar del agresor o los agresores y la víctima, justamente se produce en ausencia de otras personas que no sean la víctima y el victimario. Y por ello no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o de pruebas documentales, y es allí donde el testimonio de la víctima se erige como un patrón principal en el proceso. Bien, por último, para ya ir terminando, lo que yo quisiera más que nada decir con este ejercicio de haber nombrado cuáles son los estereotipos más comunes que han sido identificados por los mecanismos internacionales, establecer estas categorías de la mujer mentirosa o despechada, hablar de la corresponsabilidad de la víctima, de hablar de la víctima irracional, son prejuicios, reitero, porque son juicios que no están sometidos ni a falsación ni a constatación. Si yo me centro en preguntar, si yo me centro en fundar la sentencia o desde la posición de preguntarme sobre la respuesta que debió haber tenido la víctima y no sobre los hechos, claramente esta conducta me va a conducir a prejuicios y no a juicios sobre los hechos. Y cualquier decisión que esté fundada en estereotipos o cualquier decisión que esté fundada en sesgos de toda esta clase que acabo de reseñar, que han sido detectados y han sido sancionados los estados por incurrir en estos prejuicios por parte de los y las juzgadoras, lo cierto es que estoy ante un caso de una fundamentación aparente y de una arbitrariedad por irrazonabilidad. Es decir, para cerrar mi intervención en este punto, así como los estereotipos son socialmente construidos, de igual manera pueden ser deconstruidos. Invito a pensar en esas líneas que pusimos al inicio de cuando comencé a hablar, y el punto de partida es justamente hacer un alto, reconfigurar, advertir que cuando yo realizo una generalización exagerada, mi decisión se va para el lado del prejuicio, y para poder eliminar, o sea, entiendo que la forma más, el paso principal, el paso A para poder juzgar con perspectiva de género consiste en la eliminación de los prejuicios o de los estereotipos, realizando un análisis de manera independiente sobre los hechos, reflexionando en los estereotipos y en las asimetrías que puede existir de poder, y justamente a través de la eliminación de los estereotipos como primer paso para juzgar con perspectiva de género, entiendo que es la única manera de hacer posible y de hacer real el derecho, de hacer realidad la igualdad. Bien, yo haciendo realidad el derecho a la igualdad. Por mi parte es todo, no quiero excederme del tiempo, estuve justa con el tiempo, y quería, antes de contestar las preguntas, ahí vi una de las preguntas que tiene que ver con lo que hablé, por eso me voy a tomar el atrevimiento de responderla para luego darle la palabra a mis compañeras. Ahí vi una pregunta que se relacionaba acerca de si es revictimizante una pericia psicológica para una víctima. O sea, esto tiene que ver con lo que acabo de decir hace unos instantes. Si yo, como juzgadora o como investigadora, se presenta una víctima y yo ordeno una pericia partiendo de un mito de la mujer mendaz o de la mujer mentirosa, o cambio, en vez de poner el acento y el foco en preguntar qué hizo el imputado para obtener el consentimiento de la víctima, y pongo el foco, me pongo la lente de preguntar qué es lo que hizo la víctima, o qué dejó de hacer la víctima, y analizar para ver si está mintiendo, si está diciendo la verdad, yo entiendo que podría llegar a ser en principio revictimizante. Distinto si se ordena una pericia, por ejemplo, para verificar el daño efectivo que se pudo haber producido en la víctima, pero si ya mi decisión de entrada, cuando una persona se presenta a denunciar un hecho, es verificar si esa persona me está diciendo la verdad o la mentira, ya de entrada estoy violando todas las pautas y todos los instrumentos internacionales que no podemos dejar de considerar porque forman parte del bloque de constitucionalidad y de la matriz que debemos aplicar al momento de analizar, de investigar y de juzgar los hechos con la debida diligencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Voy a pedirle a Sandra, excelente tu exposición, creo que fue muy, pero muy clarificante. Habíamos conversado durante la organización del encuentro si ella me preguntó si era necesario volver a abordar el tema de los prejuicios y los estereotipos. En este punto consideramos que era muy importante porque nunca es suficiente, justamente por lo que hablábamos recién de la naturalización
de este tipo de sesgos cognitivos o de este tipo de apreciaciones de la realidad o miradas sesgadas o, como dijo recién, obturadas hacia los hechos. Así que muchísimas gracias, Patricia, excelente tu exposición. Vamos a ir realizando, bueno, la pregunta justamente de Carlos, en este punto, Carlos Alberto Pérez, vos ya la has respondido muy bien, qué pasa cuando se discrimina a la imputada, y quería también eventualmente contestar, y después voy a dar paso a otras preguntas. Yo quería contestar también lo que formó parte de la primera pregunta de la doctora Mauri, a quien también vamos a sumar, y ya lo estoy diciendo acá y comprometiéndola en vivo y en directo para futuros encuentros, que justamente está a cargo de la Fiscalía de Género. Así que esperamos, Carolina, contar con vos en futuras intervenciones. Y bueno, pregunta si estos instrumentos deben ser utilizados cuando mujeres y personas, digamos, del colectivo LGBTIQ, son juzgadas como imputadas de delitos. En este punto quiero señalar que en el caso, el protocolo para juzgar con perspectiva de género justamente de México, sí, por supuesto, y vamos a profundizar un poquito en la matriz de análisis, en el paso justamente número 1, que es la identificación del caso, en el punto 2 de lo que es la identificación del caso, que es el primer paso de la matriz de análisis del cuaderno de Chile, por ejemplo, que recién pasamos las páginas, establece justamente que identificar las partes o sujetos procesales desde las categorías sospechosas. Ya la doctora Sandra González Taboada también abordó esta cuestión vinculada con las categorías sospechosas, y justamente el cuaderno habla de que hay que verificar si las personas o partes involucradas pertenecen a poblaciones que hayan sido históricamente discriminadas en razón de las categorías sospechosas, y allí menciona lengua, raza, etnia, religión, opinión política o filosófica, sexo, género o preferencia u orientación sexual, identidad de género, expresión de género, condiciones de pobreza, etc. Y dice, recuerde, tanto jueces y juezas como las partes están inmersos en la cultura, la cual puede validar prácticas o situaciones discriminatorias. Así que bueno, espero haber dado una respuesta a tu pregunta, pero por supuesto que sí se aplican. Me gustaría aclarar que este ciclo de conferencias es organizado desde la Oficina de la Mujer, o las mujeres, como también se dice a veces, y lo que hacemos es especial hincapié en esta cuestión de la violencia contra las mujeres, porque precisamente así surgió, lo que no quiere decir que estos cuadernos que estamos dando no tengan validación para lo que acaba de plantear la doctora Mauri. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, a la doctora Valle. ¿Qué pasa? Acá dice, cuando, perdón si me confundí, pero yo creo que Patricia también la ha respondido de alguna manera. ¿Qué pasa también? No, ¿qué pasa cuando se discrimina a la imputada? Esa es la que contestó Patricia, ¿verdad? Porque yo tengo acá anotada la distribución. No, bueno, Débora, ¿qué pasa cuando se discrimina a la imputada? Y esta es una pregunta también de Carlos Alberto Pérez. O yo me equivoqué, me parece. Está silenciado. Ahí está, te escuchamos, Débora. Ahora sí, no podía destrabar el micrófono, perdón. Sí, es una pregunta que formuló el doctor Pérez. Justamente cuando yo hablé rápidamente de en qué casos aplicar el protocolo de México es absolutamente claro, porque dice que este protocolo debe ser aplicado incluso aunque las partes no lo hayan invocado, porque es parte del deber del juez de control de convencionalidad, cuando justamente en el análisis de los hechos y en la argumentación debe estar presente esta deconstrucción de categorías sospechosas y de relaciones desiguales de poder. Es decir, no solamente es pertinente en los casos con mujeres, sino también es pertinente en aquellos casos en que las mujeres sean las imputadas, o un miembro del colectivo LGTB, en consonancia con la respuesta que recién acabamos de escuchar. Es decir, este enfoque lo que se hace se encarga de dilucidar y de visibilizar los enfoques diferenciados y los impactos diferenciados que una norma, que se supone neutra, puede tener en el caso concreto. Entonces,
hay que aplicar la perspectiva de género, aún en el caso de que la imputada sea mujer, porque no está exenta de sufrir una discriminación, ya sea porque pertenece a la categoría mujer, es decir, por la categoría género, sino porque además puede estar cruzada por otras categorías, y en esto hace fuertemente hincapié el protocolo, de tener en cuenta la interseccionalidad de las categorías sospechosas que pueden ser el fundamento de una discriminación individual, colectiva o estructural. Muy bien, gracias. Muy bien, Débora, gracias, perdón. Bueno, aquí dice Horacio Maitini, para Sandra. Sandra, te voy a pedir que actives tu micrófono. Obviamente que hacemos la aclaración que las respuestas van a ser absolutamente genéricas y teóricas, sin remisión absoluta. Pedimos a los preguntantes o a las preguntantes, bueno, para Sandra, dice, ¿cómo manejarse ante una situación de reenvío? El hecho de que una víctima tenga que volver a declarar, ¿no sería revictimizarla? Súper interesante lo que está preguntando Horacio. En ese sentido tenemos que extremar los cuidados, porque efectivamente el tema es el reenvío. Habitualmente viene porque ha impugnado la Fiscalía, una absolución ha impugnado la Fiscalía, y entonces tenemos que volver a escuchar a la víctima. Aquí el recaudo tiene que ser mayor con la víctima y hay que respetar los tiempos de ella. Seguramente esta víctima está teniendo un tratamiento personal, particular, tratamiento psicológico, tenemos que comunicarnos con ese psicólogo, tenemos que ver de qué forma podemos abordar a esta víctima para que nuevamente deba relatar. Si el tema es contrario, o sea, fue condenado y la impugnación fue la defensa y tenemos que volverla a escuchar, yo comparto lo que dice Horacio, que es una situación muy delicada porque la víctima no entiende de leyes. La víctima es difícil hacerle la explicación de que es una herramienta que tiene la defensa, que hay un órgano revisor, que ese órgano revisor, siempre hay que hacer hincapié con que nosotros le creemos. Eso es muy importante, que la acusación tenga la palabra de la víctima. Yo quiero, si se me permite, no sé si te contesté, Horacio, pero si se me permite respecto a lo que contestaba Patricia, de los informes psicológicos y la perspectiva en los informes psicológicos que creo que debemos resguardarlo, o hacer respetar la perspectiva dentro del trabajo que hacen los psicólogos, porque es muy importante la herramienta que nosotros tenemos con esos profesionales de la salud. Si nosotros respetamos los tiempos de la víctima, estamos respetando la perspectiva de género. Es muy importante que tomemos en consideración que hemos escuchado, que yo lo quería exponer, pero no nos daban los tiempos. Hemos escuchado a víctimas que luego de 10 años recién han tenido la fortaleza de poder develar lo que sucedió años atrás. Esto es cuestión, es más difícil, sí, es más difícil. Es cuestión de construir siempre desde el relato de nuestra víctima, hacer una reconstrucción que nos va a costar más porque sucedió en tiempo atrás, pero aquí debemos hacernos de estos informes psicológicos que nos expliquen por qué esa víctima necesitó de 8 años o necesitó de 10 años para estar en condiciones de dar una intervención estatal. Porque no nos olvidemos que cuando vienen a nuestros despachos están viniendo al Estado, no están yendo a la casa de una amiga. No es lo mismo contar algo que me produjo mucho daño en mi mente, en mi corazón, depende de quién fue el agresor, contárselo a una amiga, a contarlo a un extraño, porque eso es lo que somos en definitiva. Por eso yo creo que tenemos que darle especial valor y realizar un buen soporte psicológico para nosotros poder sostener, y estas son las periferias que habíamos hablado hace un ratito, para sostener la versión de la víctima.
Muchísimas gracias, Sandra. No sé, Patricia, si te gustaría agregar algo más, algún comentario, para hacerlo también participativo entre todas las integrantes del panel. Voy a tratar de activar el audio. Ahí está. A ver. Estamos atentos todos no sé qué pasa con ahí está. Me tienen que activar el audio. No, yo coincido también en lo que dice Sandra, o sea, es cierto, si se hace una pericia para evaluar un daño, o para determinar por qué pasó tanto tiempo para una develación, eso está perfecto. Pero si yo me presento a la fiscalía a hacer una denuncia, es mi opinión y es muy personal. Si yo me presento a una fiscalía a hacer una denuncia, y lo primero que hace el fiscal que me atiende o personal, digo un ejemplo, ¿no? Es verificar si yo estoy diciendo la verdad, estoy mintiendo, por eso mi respuesta fue enfocada a eso, para determinar la fabulación, o no, si yo de entrada, pero bueno, si es para un daño o algo, o por ahí quizás se puede ampliar la pregunta, quien hizo la pregunta se puede ampliar, pero sí entiendo que también las herramientas que nos dan los psicólogos son sumamente útiles en todos los casos de violencia, en todos los casos de violencia de género, de violencia contra la mujer, de abusos, por supuesto, son una herramienta esencial. Si es para evaluar el daño, está perfecto, pero habría que ver la manera para que no se constituya, digamos, en un elemento revictimizante para la denunciante. Yo, conectando la pregunta con lo que hablaba yo de la mujer mendaz o de la mujer mentirosa, que son esos mitos que se acuñan en orden a los estereotipos que traté, por eso respondí la pregunta enfocada en ese sentido. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Sandra, muchísimas gracias Patricia. Me gustaría tomar la intervención de la licenciada Silvana Pérez, que dice, recurrir a fin de obtener reparación siempre tiene que ver con un proceso subjetivo. En este punto me gustaría volver sobre el cuaderno justamente de cómo incorporar la perspectiva de género al momento de dictar sentencias de Chile, donde justamente en el paso 6 se aborda la sentencia. Me gustaría identificar no solo que el primer paso de cómo elaborar una sentencia habla del plazo razonable, con prioridad, dirigida a asegurar la igualdad, la no discriminación y el acceso, pero me gustaría referirme específicamente a los pasos subsiguientes. Dice, elaborar la decisión con tal rigor que conlleve un efecto pedagógico orientado a la transformación cultural y a la no continuidad de conductas discriminatorias y violentas, asegurando el acceso a la justicia. Tiene que ver con esto del concepto de reparación y que justamente se establece en el punto subsiguiente y que se relaciona con lo que abordó Patricia en el encuentro de hoy. Hay que aprovechar precisamente las sentencias para poder escribir de una manera clara, en el caso, bueno, acá hice como referencia al proceso escritural, pero hay que abordar las resoluciones de una manera clara, con lenguaje claro, accesible, pensando siempre que las personas destinatarias de estas decisiones deben entender. Pero, porque muchas veces se utilizan lenguajes absolutamente cerrados, con un rigor técnico que incluso a veces es difícil de interpretar para las propias personas que integramos el mundo jurídico, así que no me imagino para los destinatarios o destinatarias de la norma individual como es la sentencia. Pero es importante hacer hincapié en esto, en el valor pedagógico de las sentencias. Las sentencias que aborden cuestiones vinculadas con los estereotipos y los prejuicios basados, por ejemplo, en el género y específicamente en la mujer o las mujeres, deben aprovechar esta oportunidad para desarrollar precisamente una explicación concreta y clara que sirva para contribuir a este proceso de deconstrucción cultural dentro de la práctica judicial. Por eso es tan importante visibilizar las sentencias con perspectiva de género y a su vez aprovechar estas decisiones para, y lo digo de una manera simbólica, para incluir la pedagogía dentro de las sentencias, y dentro de este indicador de pedagogía, a su vez, hablar justamente en un lenguaje claro. Y por otro lado, en relación a lo que decía Silvana, dictar medidas de reparación integral. La reparación integral habla, por ejemplo, de garantizar la no repetición.
Por ende, en una decisión judicial, más allá de la cuestión vinculada con la congruencia y algunas otras cuestiones que hay que también profundizar, es muy importante, como en el caso de Campo Algodonero, que es un leading case en la materia, o un caso simbólico, porque muchas veces se refieren así, es muy importante ver el grado de reparación integral que obtuvo esa sentencia, donde precisamente hizo hincapié a medidas como, por ejemplo, condenar al país de México a elaborar una política pública integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y por ejemplo estableció las disculpas públicas, y por otro lado instituyó un día especial para las víctimas, por citar algunos ejemplos, y la garantía de no repetición que tenía que ver con la capacitación de los agentes. Bueno, espero haber dado respuesta a tu inquietud o a tu intervención, Silvana Pérez. Ahí estoy repasando un poco, no sé, Sandra, Patricia, si tienen ganas de hacer algún agregado, Débora también. Ahí también hay otras intervenciones para responder algunas intervenciones de Carolina Mauri. Y bueno, son muchísimos los mensajes también de agradecimiento y reconocimiento. Acá, por ejemplo, la sentencia, la respuesta de salud, porque es un acto reparatorio de lo subjetivo. Por ejemplo, las disculpas públicas, en el caso de Campo Algodonero, fue un método que en su momento generó. Ahí, Débora, ¿nos querés, por ejemplo, ampliar sobre este punto? Porque vos conocés mucho también el caso. Bueno, justamente en Campo Algodonero es donde la Corte Interamericana hace hincapié en que la reparación no necesariamente debe ser la reparación tradicional a la cual estamos habituados o que tenemos en mente, sino que la reparación puede ser, por ejemplo, la disculpa pública a los familiares, la disculpa pública porque el Estado no les creyó o lo subestimó o entendió que porque se trataba de personas jóvenes, quizás a lo mejor estaban de juerga, como figura en el caso, y demoraron el inicio de las investigaciones cuando en realidad debieron haberlo hecho al instante, porque en realidad se estaba en presencia de una situación de violencia estructural en Ciudad Juárez. Entre otras cosas, justamente, la Corte Interamericana hace hincapié en estos 3 fallos que yo mencioné, que tiene un valor altamente pedagógico la sentencia como valor de reparación. ¿Por qué? Y acá me retrotraigo a lo que dije hace un rato. Porque ¿cuál es la finalidad en concreto de una sentencia que resuelve un caso concreto o una resolución judicial? Hacerlo valer y hacer efectivo el derecho a la igualdad. Y el poner coto a una violación o a una alteración o menoscabo de derechos humanos. Y eso es ni más ni menos que garantizar que esa persona que ha sufrido discriminación, que ha pertenecido quizás a algún colectivo que ha sufrido discriminación estructural, pueda ver garantizada su decisión de proyecto de vida. Y con esto la sentencia tiene un valor de precedente invalorable. Es por eso que el Estado, dentro del deber de debida diligencia, debe tener en cuenta que los casos deben dictarse sentencia para resolver. Es decir, no podemos tener casos abiertos y que se perduren a lo largo del tiempo, porque en realidad estamos enviando a la comunidad o a la sociedad un mensaje de que la violencia es tolerada, la violación de los derechos humanos son tolerados, y eventualmente poder tener algún tipo de condena internacional por responsabilidad por incumplimiento de los convenios y de las obligaciones internacionales. A su vez, a través de estas sentencias lo que se hace es una suerte de enseñanza pedagógica, no solamente para la sociedad, sino que es una invitación para que los restantes miembros de la judicatura puedan ir aplicando este método de resolución, este método de análisis, y para que se vaya haciendo, como dice el título del protocolo, haciendo realidad la igualdad de derechos, el derecho a la igualdad. Bueno, muchísimas gracias, Débora. Me gustaría acá pedirle a Sandra y también a Patricia, muy clara tu respuesta. Aquí hay una intervención muy interesante de María Eugenia Miñón. Yo los menciono porque están obviamente identificados en el chat, así que es como para también que quien quiera pueda revisar. Dice, mi consulta es la siguiente, y esta pregunta es para las dos, porque bueno, se está dando una participación bastante activa, así que estoy tratando
junto con el equipo técnico y Débora, de ir abarcando todo, así que bueno, disculpa si por ahí no respondemos algo. Mi consulta es la siguiente, y me parece muy pero muy interesante esta pregunta. ¿Cómo se establece el equilibrio entre la obligatoriedad de la judicatura de verificar todas las categorías sospechosas en materia de género según los protocolos mencionados, con el principio acusatorio y adversarial en el fuero penal cuando estas categorías no fueron introducidas por la parte acusadora y por ende no son litigadas por las partes? Me gustaría que cualquiera de las dos comience primero, la que tenga ganas. Bien, sí, la pregunta también me parece muy interesante. Yo voy a dar mi punto de vista, mi opinión. Cualquier cosa, María Eugenia Miñón, si no respondo tu pregunta, te pido por ahí que la amplíes, o en todo caso que me vuelvas a repreguntar, no hay problema. Lo que yo entiendo en relación a la pregunta que vos nos hacés, es que yo como jueza me veo obligada y constreñida por todos los instrumentos internacionales a no valorar información que sea prejuiciosa, a no valorar información que sea estereotipada, aunque no haya sido objetada por las partes. ¿Por qué me veo obligada a no valorar la información que incurra en un prejuicio o en un estereotipo? Esto deriva del principio acusatorio, como vos bien lo referís ahí en la pregunta, deriva del principio de iura novit curia, de que el juez conoce el derecho que cree aplicable, y deriva también de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, y principalmente el artículo 6 de la Convención de Belén do Pará, que nos obliga a los Estados y nos obliga a los juzgadores a no incorporar estas categorías sospechosas, focos rojos, prejuicios o estereotipos, aunque no hayan sido objetados por las partes. Esa es mi opinión. No sé, Sandra, si querés agregar algo más. Fuiste extremadamente clara, Patricia. Yo también hablaba de todo el bloque constitucional que estamos obligados. Y las partes, lo que deberíamos es objetar. Si la otra parte, la contraparte, hace alguna argumentación estereotipada o vinculada negativamente, estos focos rojos, es obligación nuestra objetarla para pararla y pedir que ahí corte ese tipo de argumentación. Pero bueno, me parece que lo que dijo Patricia le contestó muy claramente a María Eugenia. Y si me permitís, Soledad, no sé si puedo, acá hay una pregunta de Gastón Lyotard, que está vinculada con la violencia institucional, con dice, es equiparable la situación de disparidad o asimetría cuando la violencia proviene de un ámbito de una fuerza de Estado. Claro que sí. Estas violaciones asimétricas o violaciones estructurales, desiguales, también se da cuando una de las partes, es más, creo que tendría que tener mayor rigor si proviene de uno de los poderes del Estado. Bueno, me parece que se ha dado respuesta a las preguntas. Estamos mirando estos todo tiempo en vivo, como cualquier show en vivo, estamos tratando de ir abarcando todo. Aquí dice, para quien quiera contestar, si la Fiscalía detecta que la retractación de la víctima es consecuencia de una dependencia económica con el agresor, o por ser el progenitor de sus hijos o hijas, ¿qué decisión debería tomar la acusador o acusadora? ¿Estas situaciones hacen presumir una disminución en la autonomía de la víctima? Y sí, porque no está libre esa voluntad. Hay una presión, sea la económica o sea la tenencia de la puja por los niños. Ahí yo hago una recomendación, o al menos intentamos hacer volvemos a las experticias psicológicas, ¿no? Porque hay que apuntalar a esa víctima. Esa víctima no se está reconociendo como víctima. Ha naturalizado la dependencia económica, ha naturalizado la puja, por eso como no se ve hay que apuntalarla a ella primero. Esa es mi opinión. Y hay una pregunta... Sí, quisiera agregar también, Sandra, una remisión al cuaderno de Chile, el paso 3, en relación a lo que recién expuso la doctora, y es la revisión de las pruebas, y específicamente habla de la importancia de justamente
la permanencia, dice que sobre la valoración de las pruebas en caso de violencia contra mujer, es necesario tener en cuenta que no siempre aplican las generalizaciones o máximas ya conocidas, como es la permanencia o reiteración en la declaración. Justamente está comprobado, y en definitiva esto hay que tenerlo en cuenta, que en materia de violencia contra la mujer no aplica ese supuesto en el sentido que hay que estar justamente atentos porque precisamente una vez que en este caso la mujer acusa, la mujer denuncia, puede después sentirse presionada, puede sentirse de alguna manera hasta excluida de su círculo familiar, lo acaba de decir también Sandra, y por eso lo importante es verificar que forma parte del paso 1 de la revisión de las pruebas del cuaderno. Por eso vamos viendo que todos los temas están tratados en la matriz de análisis, por ejemplo en el caso de Chile, también está en el caso de México, en lo que recién Débora mostró, y a su vez también hay otros cuadernos como por ejemplo el caso de Bolivia, hay otro protocolo para juzgar con sentencias con perspectiva de género del país vecino de Bolivia, por eso es tan importante, dije vecino, por la cercanía del bloque también, y es muy importante estar atentos a todos los instrumentos que menciona, por ejemplo, el cuaderno de Chile hacia el final hay un montón, desde guías de abordaje de violencia doméstica y de género, desde protocolos, herramientas, instrucciones, por eso es muy importante que exploren, que miren, que estudien estos cuadernos de una manera profundizada, porque además son muy, pero muy pedagógicos. Vamos a seguir mirando, bueno, ahora tenemos, Rodolfo de la Fuente había hecho una pregunta también, que me gustaría hacerla, y está abierta a cualquiera de las panelistas. Considero la importancia de los equipos existentes, es una afirmación también, que asisten a las mujeres víctimas, y una correcta articulación a fin de evitar esa revictimización. Rodolfo, esto es muy importante porque la perspectiva de género debe formar parte del quehacer no solo del Poder Judicial, sino también de todos los organismos y todas las funciones del Estado. Justamente de nada serviría, recién preguntaban de las desigualdades estructurales de poder, o lo que se llama también las desventajas estructurales. En el caso de Campo Algodonero, justamente, una de las personas que se consideraban responsables por representación del Estado mexicano eran los agentes policiales, que justamente cuando las madres de las víctimas recurren a, digamos, a dar anoticiamiento de la desaparición de estas 3 estudiantes, lo primero que les dicen es, seguramente están de fiesta, seguramente están por ahí, y no las buscan justamente en un contexto de violencia generalizado contra la mujer, como era la ciudad Juárez, en la cual se registraba por un cambio en la matriz económica y por una apertura de una industria particular, se había registrado la apertura a las mujeres en el campo laboral, y eso había generado muchísimos enfrentamientos dentro de incluso del ámbito familiar por los roles y estereotipos históricos que había en la división del trabajo dentro de la casa y fuera de la casa. Cuando estas mujeres recurren, fueron tratadas no solo las víctimas, y esto también es abordado en los cuadernos, sino a su vez que dentro del concepto de víctima, por supuesto, está los familiares directos, que en este caso eran los padres y las madres que fueron a denunciar, y que fueron tratados de una manera absolutamente desigual por parte de los agentes pertenecientes a la Fuerza de Seguridad Policial de la ciudad Juárez, donde, utilizando de alguna manera esta posición dominante, la omisión consistió en ni siquiera buscarlas, ni siquiera dar un anoticiamiento, ni siquiera hacer una búsqueda, por lo menos preliminar. Directamente prejuzgaron y supusieron que por la edad de estas mujeres desaparecidas, que eran muy jóvenes, estas no debían ser buscadas porque probablemente, incluso el fallo habla de que se refieren a que eran chicas como de un vivir libre, habla con este tipo de referencias muy estereotipadas, y no las buscan por esta razón. La verdad es que, bueno, este es un caso paradigmático porque fueron halladas las 3 sin vida, y además con una antesala de tortura previa muy, pero muy profunda, y la verdad que es un caso muy importante. Patricia, no sé si querías hacer alguna intervención. Sí, quería responder una pregunta Sí. que dice, cuando se advierte en el control de la acusación que la teoría de la defensa intenta valerse de un estereotipo de género, un estereotipo de la mujer,
no tendría el juzgador o la juzgadora la obligación de rechazar la evidencia que se intenta introducir para el juicio, sin que ello implique violar el principio de amplitud probatoria o el derecho de defensa en juicio. En realidad, la pregunta es muy concreta y es muy específica de una audiencia, que es la que nosotros tenemos del control de acusación, que es la audiencia previa al juicio, y como jueces o como juezas, nosotros podemos rechazar la prueba siempre que sea prueba impertinente, que sea sobreabundante y que sea ajena al objeto procesal. Sí, habría que ver el caso en particular, pero si claramente surge que la defensa está tratando de hacer valer algún elemento que no tiene relación con el objeto procesal, que es impertinente o que es que no es lo que se va a discutir en el juicio, podría tranquilamente excluirse la prueba. Sin embargo, también debo decir es que cada vez vemos que la defensa está cada vez más preparada, por lo menos esa es mi experiencia, cada vez vemos que la defensa se está preparando y están haciendo defensas con perspectiva de género. Están haciendo defensas muy efectivas que no tienen que ver con vulnerar el derecho de la víctima, que no tienen que ver con atacar a las víctimas. Esto también yo tengo que decirlo porque es lo que yo estoy viendo últimamente, muchos defensores y muchos defensores que realizan defensas efectivas sin menoscabar y sin denostar a las víctimas. Pero si el caso sugiera, claro, que intentan introducir algún estereotipo que no tiene que ver o que es ajeno al objeto procesal o que es impertinente, claramente en el control de acusación se podría no hacer lugar a esa prueba para el juicio. No sé si contesté tu pregunta, Federico. Ahí vamos a ver. Sí, estaba revisando, ahí hay otra pregunta, esta es la de Federico Cuneo. Bueno, estoy revisando, buenas tardes. Aquí Cecilia pregunta para todos, en realidad el chat ven que no es inclusivo, dice para todos, por eso lo leí así. Buenas tardes, en las medidas cautelares de protección ante situaciones de violencia, esto también está abordado en los cuadernos, es importante tener en cuenta, por eso digo que quizá la estructura a veces no es buena en algunos casos, pero en este caso es importante resaltar que los cuadernos traen matrices, tanto el de México como el de Chile, que tienen que ver con acompañar este proceso de razonamiento lógico-jurídico en el cual nos han formado. Por eso insistimos en estos pasos y en señalar que el marco normativo es el último paso. Justamente las medidas de protección están en la parte preliminar, así que es muy importante también vincular esto al paso 1, que es la necesidad de disponer o no medidas de protección. Así que Cecilia está justamente acá, dice, ¿debe intervenir la policía? Bueno, hace una pregunta muy concreta sobre la forma en la cual debe intervenir la policía o uniformados, acompañando al equipo y oficiales de justicia cuando se debe hacer restitución. Bueno, esto tiene que ver ya con una cuestión de otra de los sujetos destinatarios de las reglas de Brasilia, como es por cuestiones de edad los niños, niñas o adolescentes, pero obviamente que, bueno, si bien es una pregunta pero muy específica de la cuestión vinculada a la niñez en general, me parece que, bueno, todo aquello que haga precisamente a cortar la brecha entre la frialdad quizá a veces de la respuesta estatal, que muchas veces no tiene en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas per se, para lo cual hay que adaptar también permanentemente, y esto tiene que ver con lo que ha dicho tanto Patricia como Débora como Sandra, de esta mirada justamente para reconocer, más allá del rol que uno ocupe dentro del proceso, reconocer las personas en especial situación de vulnerabilidad, lo cual es parte o patrimonio de las 100 reglas de Brasilia, pero que también forma parte de los cuadernos. Aquí sigo viendo, no sé, Patricia, Sandra, si también han leído alguna pregunta que quieran contestar. Sí, sí, en realidad no sé si tengo respuesta para la Claro, para la pregunta. de Carolina. Para la de Carolina, Exacto, claro. Exacto, para la pregunta de Carolina. Pero sí me parece que está buena la pregunta y dice, ¿cuál es el rol del Poder Judicial ante casos en los que la vulnerabilidad económica de la mujer es grave y esto genera dependencia económica, para exigir al Poder Ejecutivo que intervenga de algún modo para disminuir esa vulnerabilidad? Hay casos en los que se condena una pena condicional por el tipo de delito y la mujer sigue con el varón porque ella no tiene dónde vivir, por ejemplo. En realidad es una pregunta, yo creo que muy interesante, y por eso es importante hacer hincapié en la articulación que debería existir o que deberíamos tener
por parte del Poder Ejecutivo para garantizar estos casos, como el caso que nos está planteando Carolina, que es algo que pasa en la práctica cotidiana. No sé, Sandra, si querés agregar algo más. Yo pienso que es muy interesante el punto de vista para generar una reflexión. Porque esa mujer que nos está presentando Carolina, con la persona en donde el Poder Judicial ya, digamos, tuvo la reparación o la respuesta del Poder Judicial porque tuvo una condena, pero por el tipo de delito, obviamente, una pena de ejecución condicional, esta mujer no está en una situación especial de vulnerabilidad. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer para articular con el otro poder del Estado, con la acción social del Ejecutivo, para darle una respuesta, porque dándole esa respuesta, yo creo que también estamos protegiendo a esa mujer que se escapa de nuestro ámbito, el judicial. Muy buena pregunta, Carolina, nos has dejado a todos con la boca cerrada, pero es algo que a lo mejor debemos repensar y ver si no hay que trabajar sobre esta situación. Muy importante también aclarar que, o sea, la respuesta estatal debe ser considerada como una respuesta integral, porque justamente recién referíamos a la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran precisamente las víctimas. Entonces, eventualmente, ante el reconocimiento, lo que se debe reconocer es justamente la integralidad de esa respuesta. Si nosotros vamos a lo estrictamente punitivista, por ejemplo, vamos a dejar de lado, si no miramos la integralidad, que eventualmente, si no fortalecemos, por citar un ejemplo, a las mujeres en situación de vulnerabilidad, si no las fortalecemos y, por ejemplo, atravesadas interseccionalmente por otras discriminaciones y otras desventajas que operan fuertemente para que se puedan restituir. Ahí estaban hablando de fortalecimiento. Precisamente el fortalecimiento tiene que ir acompañado de programas y dispositivos que muchas veces no solo son, obviamente no son resorte del Poder Judicial. Por eso es importante señalar que todas esas preguntas, y acá lo acaban de decir, no solo las respuestas deben ser integrales, sino que lo que requiere el Estado neuquino es una política pública integral para prevenir, sancionar y erradicar. Esta política pública integral, de alguna manera, tiene que tener en cuenta justamente que debemos tener ejes estratégicos, principios en común entre las tres funciones del Estado. Y a su vez estar acompañada esta política de una fuerte inversión presupuestaria. Porque ¿qué pasa? En la mayoría de los casos se puede dar una respuesta jurisdiccional, pero esa respuesta jurisdiccional puede ir dirigida al aspecto sancionatorio, lo que no quiere decir que se dé una respuesta integral a la víctima desde el punto de vista de la reparación integral. Porque quizás esa víctima requiere de un dispositivo o programa específico. Ahí dijeron fortalecimiento. El fortalecimiento, digamos, volver a diseñar esas redes estructurales, fortalecer a esa persona desde lo personal, desde lo psíquico, justamente desde sus medios de vida. Hablábamos de la violencia económica. Todas las violencias a las que están expuestas, en este caso las mujeres, son múltiples, son multicausales, tienen origen en diversos orígenes de la historia, por ende hay que estar muy atento a eso, a que lo más importante es generar, estamos trabajando justamente en la Comisión 27, 85 y 86, empezar a armar los ejes de una política pública integral, porque que cada función del Estado dé una respuesta, sin que del otro lado estén disponibles los programas o dispositivos que se deben enmarcar en esa política pública integral, porque si no el tratamiento, a su vez, es de alguna manera estanco o sesgado, y no se tiene en cuenta que esta mujer necesita de alguna manera repararse integralmente para poder fortalecerse, y no olvidemos que la violencia es cíclica. Por ende, quien no es restituido precisamente, y quien no es de alguna manera tratado con un abordaje diligente desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, probablemente por sus propias desventajas estructurales, por sus propias condiciones de vida, tienda a volver. Entonces es fundamental contar con una política pública integral, que yo creo que eso también engloba toda la respuesta a muchas cuestiones que se fueron generando. Hemos recibido muchísimos comentarios, no sé si alguna de las panelistas me gustaría que también se despidan. Por último, yo voy a dar cierre al evento,
con 2 palabras a todo el público, y yo después doy un cierre también a lo que hemos dicho. Sandra. Bueno, yo reiterar el agradecimiento tanto a la Oficina de la Mujer, a tu persona, y especialmente a todos aquellos que se han sumado en este conversatorio, y sin lugar a dudas también nos han enriquecido con todas las intervenciones que han tenido, los cuales se lo agradecemos. Despedirme de todos con un gran abrazo. Patricia. Débora, también te tendrías que ya ir desmuteando, como dicen en la jerga ahora del Zoom. No, yo muchas gracias a todos y a todas por participar, muchas gracias por las preguntas, por los puntos de vista que también nos enriquecen, porque en realidad este espacio es para generar de alguna manera una discusión y de alguna manera que nos vayamos pensando, ¿no?, en qué mejorar. Acá hay muchas respuestas a preguntas de Caro Mauri, en donde explican, bueno, se puede leer fácilmente en el chat, pero bueno, agradecer las preguntas de todos, y bueno, y nos vamos con inquietudes para seguir pensando y tratar de poner nuestro granito de arena para, de alguna manera, intentar hacer mejor nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Débora, te escuchamos también, despedirte. Bueno, Regio, les agradezco a todos y a todas por su participación y por la activa participación que han tenido, y yo rescato algo, discúlpeme que sea reiterativa con campo algodonero, pero el deber de debida diligencia involucra todas las funciones del Estado. La reparación judicial es solo una parte de la reparación y restauración de derechos humanos conculcados. Esa reparación debe ser integral, por lo tanto debe instrumentarse en el concierto de las funciones de todos los poderes del Estado, no solamente con normas, sino también con planes y programas y políticas. Y si no hay una política pública integral que conlleve los planes que, por ejemplo, pueden recomponer la autonomía económica de las mujeres o la autonomía política de las mujeres, por mejores sentencias que dicte el Poder Judicial apegadas a la perspectiva de género, siempre nos va a faltar algo. Así que por lo que tenemos que bregar es no por cuestionarnos tanto si como operadores judiciales somos los únicos responsables, sino por lograr que se entienda que el deber de debida diligencia nos compromete a todos como Estado. Que tengan buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Débora. Me gustaría hacer un reconocimiento a estas 3 participantes, a quienes respeto muchísimo, porque, bueno, realmente hemos trabajado y nos hemos de alguna manera puesto de acuerdo en que este encuentro sea abierto, sea participativo. No había más que lo técnico, no había nada ensayado, fuimos tratando de... Ahí se mueve la cámara, perdón, no toco más, Jota. Fuimos tratando de ensayar solo los aspectos técnicos, pero nos parece importante abrir estos canales de comunicación, no solo con integrantes del Poder Judicial, sino también con personas que integran la comunidad en general, en otras funciones del Estado. Vamos a ver si podemos ir sumando agentes también de las fuerzas de seguridad, a personas del Poder Ejecutivo que hoy integran funciones muy importantes. Quiero decirles que hay un representante también de la Corte que va a formar parte de futuros encuentros, que es el doctor Amerio, que también está hoy presente, y que justamente esta actividad está auspiciada por la Oficina de la Mujer y por la Corte Suprema, justamente, así que también quiero agradecer y anticipar esto. Ahí Sebastián está poniéndolo. También hay gente de Paraná, hay gente de San Luis, hay gente de Córdoba. Mayoritariamente hemos tenido un número de inscriptos muy importantes del Poder Judicial de Neuquén, por eso es que estos encuentros los agradecemos muchísimo y los valoramos muchísimo. Realmente, Sandra, Patricia, con Débora ya hemos tenido otros encuentros, así que siempre repito lo mismo, pero Patricia y Sandra han estado destacadas en esta participación, la verdad que han sido muy concretas, han estado dispuestas a contestar todo y con un manejo del tiempo impecable, lo cual obviamente no hice yo, y realmente quiero agradecerles el trabajo, el esfuerzo y el compromiso, también a la Asociación de Magistrados, bueno, a todo el equipo de la Oficina de Acceso a la Justicia y de la Oficina de la Mujer de Neuquén, que hoy están participando, a Gustavo y a Jota, que le decimos así, y bueno, Débora Valle siempre atenta a todo esto, y participando, y bueno, la idea es justamente generar estos ámbitos donde podamos ir recabando y tomando las mejores prácticas, y tratar de animarnos a un poco más, tratar de ir un poco más allá de la zona de confort, tratar de construir este proceso cultural tan arraigado y tan desventajoso
para muchísimos colectivos, es algo que nos tiene que comprometer a todas las personas que trabajamos en cualquier ámbito del Estado, pero también a quienes estamos a cargo de educar generaciones futuras, desde el lugar que ocupemos. Quiero citarlos al próximo encuentro, que va a ser el 8 de octubre, donde vamos a abordar violencia y acoso en el mundo del trabajo, el convenio 190 de la OIT, y allí quisiera hacer una especial mención que hemos conformado un equipo de trabajo, por el momento compuesto por 2 juezas laborales que justamente van a tomar intervención y que ya estuvimos trabajando con Sandra para la participación del próximo encuentro. Vamos a sumar otras voces y a su vez vamos a abordar este tema tan importante y a veces que no es justamente trabajado dentro de los poderes que deberíamos mostrar simbólicamente las mejores prácticas en el abordaje de las violencias contra, en este caso, en el caso de violencia y acoso en el mundo del trabajo, vamos específicamente que hemos creado un equipo donde vamos a crear un protocolo especial de abordaje de violencia en el ámbito laboral contra las mujeres, así que después este título podrá ir variando, pero estamos trabajando para generar una vía expedita, especial y rápida, para atender de manera diligente y previsible todos los tipos de violencia contra la mujer en el ámbito laboral del Poder Judicial. Eso es muy importante y se los quería contar, así que, bueno, los esperamos y las esperamos en el próximo encuentro, y agradeciendo con muchísimo cariño la participación en este encuentro, que también es auspiciado por el Tribunal Superior de Justicia y apoyado institucionalmente de una forma incondicional. Muchas gracias.